Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos a Mundo Contemporáneo. Eh, Hola Jonathan, hola David, los que están conectados y esperamos el resto. Hoy vamos a tener una sesión de conexión, de puente entre el tema que estuvimos conversando la semana pasada, los totalitarismos en Europa y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, al ser un proceso vasto, complejo, multidimensional, vamos a abordarlo en por lo menos dos sesiones de clase, entonces hoy vamos a ver la primera parte. Antes de partir, quiero compartir con ustedes tres noticias importantes. La primera es que las notas de sus evaluaciones están cargadas en el sistema desde la semana pasada, salvo una excepción que tengo anotada. Dos, el día de mañana vamos a tener una sesión especial a las 18 horas en un ciclo de conferencias sobre la Segunda Guerra Mundial. Va a estar centrada en las relaciones internacionales con dos casos particulares dentro de este conflicto y sería muy bueno, fabuloso, estupendo que nos acompañaran. Es un evento de alta calidad organizado por la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Montevideo del Uruguay. Ustedes pueden escribir al profesor Claudio Vélez para obtener la certificación correspondiente. Y la tercera noticia es, que quizás ustedes ya lo sepan, es el sensible fallecimiento del historiador profesor Retamal Faveró, quien fue profesor en la Universidad Gabriela Mistral por muchos años, tiene una obra muy conocida, uno de sus libros se ha publicado en varias ocasiones, en el cual reflexiona sobre Occidente. Entonces, importante también familiarizarnos en esta comunidad académica y mistraliana. Bien, con respecto al tema que abordamos la semana pasada, ¿hay alguna duda, pregunta? No pudimos cerrarlo del todo, solamente llegamos hasta Main Camp, así que si hay alguna duda de lo que vimos o comentario, aprovecho de saludar a Mariana, Cristian, Ana, ¿todo claro? Hola Cristian. Hola Mariana, gusto saludarlos. Perfecto. Bien, a mí en particular me fascinan estos temas, lo disfruto mucho y siempre es enriquecedor poder conversar con ellos porque siempre hay temas o aristas nuevas. En especial me alegra mucho que hayamos tenido ese espacio la semana pasada de intercambiar preguntas, reflexiones sobre lo que fueron los totalitarismos europeos. Hoy vamos a continuar con este tema y vamos a conectarlo con otros conflictos de la década de los 30 del siglo pasado. Así que, con su permiso, voy a compartir pantalla. Eh, Estamos acá en los totalitarismos. Por favor, indíquenme si lo están viendo. Sí, se ve Perfecto. sin problema. Bien, como ustedes recordarán, no hace mucho, estuvimos visitando los totalitarismos en Europa, centrado en los casos del nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el comunismo soviético. Nos adentramos en tratar de entender y comprender eh, el camino, el ascenso al poder político de estos tres líderes totalitarios. Bueno, en el caso de Alemania, Adolf Hitler, en el caso de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y en el caso del fascismo, Benito Mussolini. Y llegamos hasta acá, a este libro, Mein Kampf,
Mi lucha en español, que se convirtió en prácticamente un evangelio de ideas antisemitas y un conjunto de ideas bastante violentas. En este punto es recomendable para los colegas de licenciatura en historia considerar este texto como una fuente primaria y también lo recomiendo leer de la mano de la versión comentada. Como ustedes saben, este libro está prohibido en Alemania, salvo una sola edición que está comentada por historiadores. Sin embargo, cualquiera puede comprar un ejemplar de este libro por internet. Es muy interesante la visión particular que hizo el historiador Reinhard Koselleck desde la historia conceptual, en el cual él devela que el documento encierra varios tiempos, pero lo interesante es que es un tiempo proyectivo también. Hay un tiempo biográfico, retrospectivo y otro de prospectiva. Entonces, importante para aquellos que puedan profundizar, conocerlo. Bien, examinamos también el ascenso del nazismo en Alemania, lo que esto significó para la sociedad alemana, una de las sociedades más cultas a nivel internacional, reconocida por galardones del Nobel, figuras intelectuales de peso, Heidegger, Goethe, entre otros, y que cayó en una de las dictaduras más violentas del siglo pasado. Y llegamos a este mapa. Nosotros hablamos acerca del ascenso del nazismo, tanto la política interna, doméstica, desarrollada por Hitler, como también la política exterior. Aquí es importante que podamos distinguir dos etapas. En total, Adolf Hitler estuvo en el poder por cerca de 12 años, desde 1933 hasta 1945. Los historiadores han dividido esta etapa en dos. Una primera etapa de mantención de una postura cautelosa del mundo exterior, retórica en torno a lo que representó el Tratado de Versalles, pero sin llegar a una confrontación directa. Es decir, 6 años de paz, 6 años de guerra. Sin embargo, esta segunda etapa sí estuvo centrada en la guerra directamente. Pero a partir de 1935 se marca un hito. En este año, Hitler rompe directamente con los puntos tratados en Versalles. Por un lado, rearma a Alemania, establece un amplio, ambicioso programa de rearme alemán, tanto para la Wehrmacht, ejército de tierra, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, como la Kriegsmarine, la Armada. Los planes eran realmente ambiciosos, desarrollo de tanques, unidades blindadas, aviones de última generación, acorazados como el Bismarck, flota de submarinos, entre otros. Paralelamente, la segunda acción que toma Hitler en este punto es tratar de establecer cada vez una mayor presión sobre la comunidad internacional, especialmente sobre Francia y Gran Bretaña, en el sentido de que es necesario un espacio vital para Alemania, que se le reconozca parte de los territorios perdidos durante la Primera Guerra Mundial como un medio de compensación y de evitar un conflicto hipotético futuro. Es por eso que en 1936 Alemania remilitariza la región fronteriza con
Francia, es decir, esa zona había quedado como un espacio de seguridad para Francia, pero Alemania vuelve a establecer unidades armadas en esta frontera y al sur se dirige la anexión de Austria en 1938 y ese mismo año la región de los Sudetes en Checoslovaquia, que pasa a conformar el protectorado de Bohemia y Moravia. Por favor, vean en el mapa Austria en color naranja con líneas diagonales y también la región de ahora llamada Bohemia y Moravia, con capital en Praga, también en naranja con líneas diagonales. Estos dos territorios se suponían que iban a satisfacer las necesidades de Alemania. Desde la mirada occidental se pensaba de que Hitler no iba a avanzar más. Para los británicos y los franceses era una forma de establecer un apaciguamiento, de evitar conflictos. Todavía se recordaba lo que había sido la Primera Guerra Mundial en el costo humano y económico, y optaban por una solución diplomática. Asimismo, parte del argumento era que Austria era un país germanoparlante, en el fondo eran primos de los alemanes, así que no había mucha diferencia o problema en que se reunificaran. Por otro lado, esta región de los Sudetes era una región, si bien bajo soberanía checoslovaca, en, en la región la población era de mayoría germanoparlante, habían estado eh, en el territorio por largo tiempo, así que se consideraba un espacio que podía retribuirse la Alemania como un punto de mantener la paz. Esta política de apaciguamiento sería duramente criticada posteriormente y hoy en día, justo en este momento del siglo XXI, está en revisión historiográfica. Sin embargo, en esta época parecía que se había conseguido la paz a un costo menor. Sin embargo, paralelamente a esta política de mayor demanda y exigencia de Hitler, que juega un poco a la diplomacia de evitar el conflicto y tender una mano diplomática, pero por otro lado intenta presionar a las potencias para conseguir su objetivo, es decir, un Lebensraum, un espacio vital para los alemanes, y establece también una serie de acuerdos internacionales. Esos acuerdos internacionales están centrados en la premisa de una alianza anticomunista, es decir, hay un enemigo común, el bolchevismo, el comunismo internacional, y en el cual permite establecer fuertes lazos con otros regímenes similares, con la Italia fascista de Benito Mussolini y el Japón imperial, que ve en estos aliados europeos una posibilidad de avanzar también en sus propias demandas. Pero importante, hay que recordar que estos tres estados eran potencias que se consideraban a sí mismas desfavorecidas por la Primera Guerra Mundial y que aspiraban a más demandas territoriales. Los italianos esperaban crear un nuevo imperio romano y por eso esperaban ampliar sus fronteras con colonias en África, mientras que los japoneses habían estado tratando de ampliar sus fronteras en la zona norte de China, región conocida como Manchuria, y en la cual crearían el estado de Manchukuo, desde la década de los 30. Importante, este pacto también deja entrever que la sociedad de las naciones estaba al margen, no tenía un poder real. Más aún,
El estallido de la Guerra Civil Española en julio de 1936 se convirtió en un importante escenario, una especie de laboratorio, para ensayar las nuevas armas y operaciones previas a la Segunda Guerra Mundial. Más adelante vamos a ver este punto. Pero en este caso, lo que nos interesa es que Hitler, por un lado, maniobra una política de jugar a la paz con las potencias occidentales, Francia y Alemania, mientras que paralelamente establece una alianza política con Italia y Italia y Japón, disculpen, que se consolidaría con el llamado Pacto de Acero entre Alemania e Italia en 1936. En sus pantallas vemos las banderas de la época, al centro la bandera alemana de esa época, a la izquierda la bandera de Italia, del Reino de Italia, y en el extremo derecho la bandera del Japón con este sol naciente. En la fotografía vemos a Hitler al centro viendo la firma de estos acuerdos entre el representante italiano, el conde Ciano, eh, yerno de Mussolini, y por el otro lado Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores alemán. Bien, entonces, como habíamos adelantado, España en ese momento, en una lucha civil entre fuerzas nacionalistas y fuerzas republicanas, se convirtió rápidamente en un laboratorio de ensayo de nuevas armas, tecnologías previas a la Segunda Guerra Mundial. En sus pantallas vemos el mapa de España durante la Guerra Civil Española. En color amarillo vemos las zonas sublevadas o zonas nacionalistas lideradas por el general Francisco Franco, y en color violeta o púrpura, morado claro, la zona republicana. Las zonas que vemos en color café fueron las zonas que se fueron anexando a las fuerzas nacionalistas en 1937. Para que veamos la importancia de la Guerra Civil Española como un gran teatro de operaciones previo a la Segunda Guerra Mundial, pensemos en que las fuerzas italianas y alemanas fueron fundamentales para el traslado de miles de soldados desde África hasta la península, mientras que por otro lado las fuerzas republicanas contaron con con armamento ruso. Entonces, en este punto, vemos cómo se organizaron distintas fuerzas internacionales apoyando a sus pares o interlocutores nacionales. Por un lado, el bando republicano estuvo apoyado por la Unión Soviética y varios grupos de izquierda, también estaban algunas unidades internacionales con voluntarios de Estados Unidos y también de Europa. Estuvieron fuerzas de grupos armados socialistas, comunistas y anarquistas, aunque con serias rivalidades entre sí. Y por otro lado, el bando nacionalista apoyado por Italia y Alemania en la llamada Legión Cóndor. En sus pantallas estamos viendo una famosa pintura de Picasso. Hoy se encuentra en Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas, y que hace referencia a Guernica, esta población que fue bombardeada durante la Guerra Civil Española. Bien, como ustedes saben, la Guerra Civil Española terminó en 1939 con la victoria del bando nacionalista. Fue una guerra dura, cruenta, con unas profundas heridas en España hasta el día de hoy, pero que
dentro de la historia contemporánea, la historia internacional, fue un ensayo de fuerzas. En este punto, por favor, quiero que vean este mapa. Este mapa corresponde a Europa en 1919 y vemos en color verde los sistemas democráticos existentes en ese momento. Vemos una Alemania bajo la República de Weimar, Austria, Italia, Polonia, los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, todavía con regímenes democráticos. Y en color naranja, los regímenes constitucionales, pero no democráticos. Por favor, vean este mapa y ahora vemos este otro. Este es de 1921-1929 y que profundiza en los llamados regímenes parlamentarios. En Europa no se vota por un presidente, primer ministro, canciller, disculpen, por un primer ministro o canciller como jefe de gobierno, sino que se vota a un partido que por mayoría o en esa coalición designan a un jefe de gobierno. Los vemos en tonalidades claras y en tonalidades oscuras los regímenes autoritarios. Para esta época pueden ver ya cómo habían avanzado varios regímenes autoritarios en Hungría con el almirante Horthy, en Italia Mussolini, en España la dictadura de Primo de Rivera, en Turquía el régimen de Atatürk. Entonces vemos que las democracias en esta década subsiguiente a la Primera Guerra Mundial eran todavía sistemas frágiles, vulnerables. Una década después, 1937, tenemos este otro mapa. Por favor, vean este mapa. Es un mapa en el cual cada vez aparece más el color amarillo, con el cual se distinguen las dictaduras. Ya encontramos una dictadura en Alemania, en Polonia, la Unión Soviética, en España en este conflicto, y las democracias comienzan a ser cada vez más, a reducirse en este color morado, violeta o púrpura. Caso de Gran Bretaña, Checoslovaquia, que queda rodeada, y los estados nórdicos. Entonces, acá es fundamental tratar de entender este proceso de avance de las dictaduras, de avance de regímenes totalitarios y regímenes autoritarios en Europa. Para ello, recomiendo a estos dos autores, por un lado al historiador alemán Ernst Nolte, a quien tenemos del lado derecho, y una de sus obras más famosas, conocidas, La Guerra Civil Europea, 1917-1945, Nacionalismo y Bolchevismo. Este es un libro fundamental para entender esta otra visión acerca de los conflictos en Europa. Para Nolte, como se desprende del libro, la Segunda Guerra Mundial y estas luchas de los años 20 y 30 forman parte de un mismo proceso y de lo que él considera una guerra civil, es decir, de visiones contrapuestas en Europa. Para Nolte se pregunta cuál es la diferencia entre una persona muerta en Auschwitz-Birkenau y una persona muerta en un gulag. Realmente no hay diferencia entre uno y otro porque son regímenes que vulneran la dignidad de la persona humana. Asimismo, está este otro libro que recomiendo del historiador francés François Furet, El pasado de una ilusión, ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX. Furet, quien reconoce en el libro que en sus primeros años de juventud fue un militante comunista y que terminó
desilusionado totalmente del comunismo, luego de los avances totalitarios de la Unión Soviética y del comunismo en Europa del Este, escribió este libro en el cual plantea cómo se entretejió durante el periodo de posguerra una visión condenatoria del nacionalsocialismo alemán, régimen totalitario, pero se dejó de lado, al margen, al régimen comunista soviético, que también fue un régimen autoritario. Para Fouet, el punto radicaba en que Alemania había perdido la guerra y la Unión Soviética había estado del bando de los vencedores. No obstante, la violencia dentro de este sistema continuó. Recorre varios casos de Europa, como Hungría en 1956, lo que fue la ocupación de Praga en 1968, entre otros. Así que ambos historiadores forman parte de un punto crucial para entender estas visiones complejas en torno a los autoritarismos y totalitarismos. Más aún, ambos historiadores debatieron entre fines de los 80 y comienzos de los 90 en el llamado debate de los historiadores en torno a estos problemas de Europa y por extensión también de la cultura occidental, y que fueron recogidos en libros. Lo recomiendo que puedan verlo. Finalmente, para esta parte recomiendo esta literatura. En la parte superior, un clásico, el libro de Ian Kershaw, uno de los historiadores especialistas en el nazismo, un historiador británico, con esta biografía de Hitler, la biografía definitiva de 2015, un trabajo muy serio y riguroso. Y por otro lado, en la parte inferior, este libro titulado Tierras de Sangre, Europa entre Hitler y Stalin, del historiador estadounidense Timothy Snyder. Son dos obras muy importantes y que recomiendo. Hay versiones que están en formato PDF. Bien, estimados, entonces, para esta primera parte que hemos terminado con los totalitarismos, quisiera consultar si hay alguna duda, pregunta, comentario. Es un tema denso, es un tema complejo y por lo mismo es necesario digerirlo, dialogarlo y también formarse una reflexión madura. ¿Todo claro? ¿Hasta acá? Bien, entonces, si no hay preguntas o dudas, vamos a enlazar al siguiente punto que va directamente de la mano. Muchas gracias, Jonathan, Mariana. Y voy a conectar acá con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El tema subsiguiente. Vamos a avanzar hasta la primera parte que nos lo permita. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial es uno de los conflictos más importantes y trascendentales de la humanidad y del mundo contemporáneo. De hecho, este mundo en el cual nos encontramos hoy está precisamente en las definiciones de esa postrimería de la Segunda Guerra Mundial, de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. La Segunda Guerra Mundial fue un evento muy complejo, así que lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a dividirlo desde un punto de vista temporal, es decir, por fracciones de años. Vamos a iniciarnos con los dos primeros años de la guerra, 1939 y 1940. ¿Qué nos interesa examinar de estos dos primeros años? Las causas, desarrollo y consecuencias de
el inicio, el estallido del conflicto. Entonces, volvemos a los mapas. Este es el mapa de Europa de 1919, el año de firma del Tratado de Versalles, y ustedes pueden ver este nuevo mapa en la cual se modificaron las fronteras. Está la Unión Soviética, están Siria, Irak, Palestina, Transjordania, Reino Unido bajo mandato británico y francés, el Líbano, está una Alemania dividida, se ve acá en la frontera con Francia esta región desmilitarizada. Conocimos este mapa y la política de Hitler de, por un lado, presentarse como una persona capaz de negociar diplomáticamente para evitar la guerra, pero que paralelamente está provocándola, está armando un nuevo ejército robustecido y mantiene estas dos cartas sobre la mesa. Una carta de rearme y una carta de supuesta búsqueda de paz. Vimos lo que significó la Alianza Anticomunista, el Pacto Anticomintern de 1936, y esto nos lleva a el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en agosto de ese año, se había firmado el Pacto Germano-Soviético o Pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión entre Alemania y Rusia. Era algo impensable. Dos países con regímenes autoritarios pero antagónicos habían establecido una alianza, o mejor dicho, un acuerdo de paz. Pero más aún, ese acuerdo contenía un documento secreto que en la práctica era la división de Polonia. Como ustedes sabrán, Polonia es un país que ha aparecido y desaparecido a lo largo de la historia. Fue creado nuevamente posterior a la Primera Guerra Mundial para separar a Alemania y Rusia, pero ambas potencias autoritarias veían con desdén a Polonia. Y este pacto, firmado el 23 de agosto de 1939, de una carta blanca para que Alemania iniciara las operaciones. Desde el punto de vista alemán, la guerra en Polonia debía ser una guerra rápida, es decir, una guerra con grandes movimientos envolventes. Por favor, vean el mapa, ¿sí? En este mapa nos encontramos la organización de las fuerzas alemanas, dividida en dos grandes grupos de ejército. El primer grupo de ejército al norte, podemos verlo acá, y el segundo grupo de ejércitos al sur. La idea de estos ejércitos, grandes concentraciones de hombres, era un movimiento de tenazas, en movimientos envolventes, como podemos ver en estas líneas rojas, en función de capturar la mayor cantidad de fuerzas polacas en grandes bolsas rodeadas por fuerzas alemanas. En ellas se ensayó el concepto de Blitzkrieg o guerra relámpago, es decir, unos movimientos coordinados entre la infantería, las unidades mecanizadas, la aviación, la Luftwaffe, los Stuttgart, para en grandes maniobras poder capturar rápidamente los objetivos. Es decir, la apuesta alemana era evitar a toda costa cualquier tipo de guerra similar a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. En sus pantallas estamos viendo en color rosa los territorios que debían quedar bajo protección o mandato alemán, y en color azul celeste los territorios que debían quedar bajo
la Unión Soviética. Prácticamente con esto Polonia desaparecía. La guerra se inició el 1 de septiembre de 1939 y para Alemania se pensaba que los franceses y los británicos no iban a actuar. Sin embargo, no ocurrió así y 2 días después los británicos y los franceses declararon la guerra. En estos meses de fines de 1939 y 1940, la guerra se movió a otro punto. Al norte, en la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética, se desarrolló la llamada Guerra Ruso-Finesa o Guerra de Invierno, ¿sí? Por favor, vean el mapa, en la cual se enfrentaron el Ejército Rojo y las fuerzas finlandesas. El Ejército Rojo, inmensamente superior en hombres y recursos a los finlandeses, se lanzaron de lleno hacia el país nórdico. Sin embargo, los finlandeses, que conocían mejor el terreno, la topografía, estaban mejor adaptados a las condiciones de bajas temperaturas extremas en esta región, lograron una defensa heroica, impresionante, que lograron retrasar a las fuerzas soviéticas. Sin embargo, era cuestión de tiempo y de números el que pudiesen sostener este frente. Vean ustedes, por favor, las dimensiones a lo largo de la frontera entre los dos países, el movimiento de esta guerra. Al final, la guerra se extendió entre diciembre de 1939 hasta marzo de 1940, es decir, 4 meses, más de lo que habían planificado los soviéticos, y concluyó con el Tratado de Moscú, que puso fin a la contienda. Finlandia perdió el 10% de su territorio y se vio obligada a ceder parte de su red de ferrocarriles y de su producción industrial. En este punto debemos preguntarnos ¿por qué la guerra en Finlandia? Para los soviéticos, Finlandia representaba una oportunidad de obtener puertos que no se congelasen durante el año. Es decir, poder tener puertos con acceso al agua durante todo el año y que pudiesen mantener sus rutas de suministros. Previsiblemente, los soviéticos sabían que la guerra continuaría, la guerra se extendería y querían asegurar estos puertos. Obviamente, desde la perspectiva finlandesa, fue una invasión muy difícil de contener, parecido a lo de Ucrania y Rusia en la actualidad, y que trataron de hacerlo lo mejor posible. ¿Dudas, preguntas? Bien, por otro lado, nos movemos un poco más hacia el oeste y en la península de Escandinavia se llevó a cabo la siguiente operación. Hitler, que había vivido de primera mano la Primera Guerra Mundial, estaba obsesionado con que Alemania no fuese obligada a, em, a limitar sus alimentos, a racionar el acceso de comestibles a la población. Por eso trataba de evitar a toda costa que los británicos bloqueasen los puertos alemanes. Como ustedes recordarán, en la Primera Guerra Mundial, la flota británica, la mejor del mundo en ese momento, bloqueó los puertos alemanes al norte. En esta ocasión, para evitar que se repitiera esa situación, los alemanes diseñaron un plan para tomar Dinamarca y Noruega en 1940. El objetivo era poder asegurar este espacio de seguridad. Por favor, vean acá el mapa.
Wilhelmshaven es parte de Alemania y Kiel, acá está la península de Jutlandia, donde está Dinamarca, y más al norte Noruega. La idea de los alemanes era adelantarse a los movimientos británicos, sabiendo la envergadura de la Armada británica, y aspiraban a controlar Noruega y Dinamarca en poco tiempo. De hecho, las operaciones fueron muy exitosas. La mayor dificultad fue la batalla de Narvik entre las fuerzas alemanas y británicas, apoyada por fuerzas locales, pero que terminó con saldo a favor de los alemanes. En relativamente poco tiempo, poco más, aproximadamente un mes, abril de 1940, los alemanes lograron controlar Noruega y Dinamarca. Y sería así hasta el final de la guerra. Este espacio, este frente, les permitía a los alemanes mantener esa zona de seguridad, aunque también a un costo importante, porque debían permanecer fuerzas desplegadas allí. Por otro lado, volvemos a la frontera entre Francia y Alemania. Y aquí debemos tratar de situarnos y volver un poco a los años 30 para entender la estrategia francesa. Francia, que había vivido en carne propia, en suelo propio, el horror de la Primera Guerra Mundial, había optado por establecer un complejo sistema defensivo, la llamada línea Maginot. Recibió este nombre por el ministro de Defensa que firmaba Maginot y que comenzó a establecerse desde 1932. Este sistema de defensa, muy complejo y avanzado para su época, que comprendía un sistema de túneles, fortificaciones, varios puntos defensivos a lo largo de toda la frontera con Alemania. Por favor, veamos el mapa. En esta línea roja ven cómo las fortificaciones más fuertes comprendían toda la frontera con Alemania, desde Suiza hasta Luxemburgo, y a partir de Luxemburgo hasta el Canal de la Mancha, nos encontramos con estas fortificaciones segmentadas, es decir, un sistema de fortificaciones menos tenso, menos complejo que el anterior, pero igualmente eh, previsible ante cualquier movimiento alemán. Esto trajo consigo dos puntos importantes para Francia, es decir, este sistema defensivo representaba un costo enorme, estamos hablando de millones de francos de la época, y que por supuesto al hacer esta inversión se limitaban los recursos para otro tipo de estrategias y de equipamiento. Y por otro lado, la estrategia defensiva implica también una estrategia de espera, una estrategia que mantiene las expectativas hacia esperar y aguantar el movimiento adversario. Por eso, entre 1939 y 1940, entre los últimos meses del 39 y comienzos de 1940, Francia estuvo expectante a saber cuál sería el próximo movimiento de los alemanes. En la historiografía francesa es lo que se llama como la guerra de juego o la guerra boba, porque se sabían que estaba en guerra con Alemania, pero no se sabía cuál sería el próximo movimiento y se optó por esperar. Esto tendría también impactos. La estrategia alemana, ideada por el general Erich von Manstein, era entender que las posiciones defensivas francesas eran muy fuertes en la frontera con Alemania. Por tanto, la mejor vía era bordear las fortificaciones y tomar a los franceses por la retaguardia, es decir, entrar con las tropas blindadas por Bélgica a través de bosques y llegar por Francia a las fuerzas francesas por detrás.
En ese momento era una idea sencillamente arriesgada, por decirlo menos, porque muchos pensaban cómo pasar tanques o unidades blindadas enteras por bosques. Sin embargo, Manstein logró ganar en la planificación del Estado Mayor alemán, gracias al apoyo de Hitler, y las fuerzas alemanas se desplegaron y sorprendieron a los franceses que todavía estaban tomando desayuno en la línea Maginot. La campaña de Francia fue muy rápida. En cuestión de un mes, entre mayo y junio de 1940, los alemanes tomaron Francia. El movimiento alemán se dividió en dos partes. Atravesaron Bélgica y parte de las fuerzas eh, llegó por detrás a la línea Maginot francesa, como ya lo mencionamos, y otra parte de las fuerzas se dirigió directamente hacia la zona del Canal de la Mancha para tratar de cortar la comunicación entre los británicos y los alemanes. Desde el punto de vista alemán, sabían que los británicos ya habían declarado la guerra, iban a desplegar tropas en Europa y había que evitar que desembarcasen fuerzas británicas y que se unieran a las francesas lo antes posible. Estos movimientos de Blitzkrieg fueron realmente asombrosos. Alemania había logrado en un mes lo que no logró en varios años de la Primera Guerra Mundial. Y obligaron a los franceses a firmar la rendición el 18 de junio de 1940. Mañana se van a cumplir una nueva fecha de ese hito, en el mismo vagón donde los alemanes habían firmado la rendición. De hecho, Hitler ordenó destruir ese vagón para que no volviese a representar una sombra para Alemania. Ese rápido movimiento de tropas alemanas, de la Wehrmacht, nos dejó esta imagen. Las tropas alemanas desfilando por el Arco de Triunfo de París, como lo habían hecho ya en 1870-71 durante la Guerra Franco-Prusiana, y el mundo había quedado asombrado. Es decir, Francia había caído en cuestión de un mes y parecía que Alemania era indetenible. Parte de estos rápidos éxitos y victorias alemanas se debieron a una combinación de factores. Por un lado, el concepto de Blitzkrieg, que los alemanes llegaron a dominar muy rápidamente, y allí destacaron estos tres caballeros. En el plano estratégico, el general Erich von Manstein, quien vemos en la imagen superior izquierda, y desde el punto de vista operativo táctico, los generales Heinz Guderian, a quien vemos al centro, y el general Erwin Rommel, a quien vemos en el lado derecho. De hecho, Rommel sería conocido luego como el zorro del desierto y sería inmensamente famoso en las campañas en el norte de África. Pero en este punto, en 1940, estuvo al mando de la séptima división Panzer, que fue conocida como la división fantasma, porque ni siquiera el Estado Mayor alemán sabía dónde se había movilizado. Estos hombres llevaron la guerra de Blitzkrieg a un punto de eficiencia, de rapidez, de movimientos articulados muy rápidos, que para la época causaban sencillamente asombro y sorpresa entre los pares militares del mundo. Entonces nos encontramos ya en julio de 1940, ya Alemania, ya Francia está derrotada, no representa un obstáculo serio. Los alemanes tienen la ventaja de tener una moral muy alta, han venido ganando tanto las operaciones en Polonia, Dinamarca, Noruega y Francia, y ahora están ante Gran Bretaña, que lucha sola contra Alemania. De hecho, la idea de los alemanes
era ocupar los puertos franceses como punto de partida para la campaña de Gran Bretaña. En este punto se entremezclan tres aspectos claves a considerar. Por un lado, el ejército alemán, si bien es una máquina eficiente, aceitada, que lo ha comprobado en batalla, está también a punto de experimentar cansancio y saben que necesitan movilizarse rápidamente hacia Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña es una isla, por tanto se requiere de la armada, y por otro lado, la armada alemana no tiene las mismas condiciones operativas que la armada británica, mucho más potente. Entonces, acá se encuentra con una disyuntiva en el mapa y que Hitler resuelve escuchando al mariscal del aire eh, Göring de que puede hacer rendir a Gran Bretaña a través de la guerra aérea. Por eso, entre julio y octubre de 1940 se desarrolló la llamada Batalla de Inglaterra, en la cual la Luftwaffe alemana emprendió una serie de campañas en el aire para bombardear y reducir la voluntad británica de luchar. La Fuerza Aérea Alemana tuvo un importante impacto psicológico y material en las primeras operaciones. Las ciudades principales como Londres fueron bombardeadas y esto causó sencillamente pánico en la población. Los niños fueron evacuados al campo y en algunos casos hasta Australia ante la situación que se avecinaba. Los británicos también eran conscientes de que si dejaban caer a la fuerza aérea y el esfuerzo defensivo, eventualmente los alemanes podían desembarcar. En este punto, los Messerschmitt alemanes se enfrentaron a los Spitfire británicos en duelos convertidos en leyenda y finalmente los británicos lograron neutralizar a las fuerzas eh, alemanas. Una de las explicaciones históricas al éxito británico fue el uso del radar. Los británicos habían logrado establecer una importante zona de detección de las fuerzas alemanas y concentrar sus fuerzas para neutralizar estos ataques. Por otro lado, desde el punto de vista alemán, estaba un elemento también táctico, técnico, operativo, no menor, y era que en la medida de que la contienda se extendían, los pilotos tenían menos horas de vuelo y también había un desgaste en los mismos. Muchos de los pilotos apenas les alcanzaba el combustible para viajar, tornar lo más rápido posible al continente y por tanto no priorizaban la eficiencia de precisión en los bombardeos. Entonces, una conjugación de estos elementos, tanto de los británicos como de los alemanes, generaron la victoria británica en la batalla de Inglaterra y finalmente la cancelación de la Operación León Marino en septiembre de 1940. Hay algunos historiadores también que han sostenido que Hitler sentía cierta admiración por los británicos eh, porque habían mantenido un imperio durante todo el siglo XIX y un imperio gigantesco, y han sugerido de que Hitler habría llegado a pensar, hipotéticamente, de que los británicos podrían en algún momento unirse a Alemania para luchar contra la Unión Soviética. Y acá hay posturas de debate, porque ciertamente en algunos documentos aparecen ciertos guiños de admiración de Hitler a los británicos, pero
tal consideración, si hubiese venido de Hitler, era muy irrealista. Bien, estimados, para esta primera parte, entonces recomiendo estos dos libros. El primero es de Mac Hastings, un historiador británico. Se desataron todos los infiernos, historia de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro editado en español en Madrid por Crítica, de 896 páginas, muy denso, muy completo, lo recomiendo. Y recomiendo también este otro libro, más compacto, más conciso, Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial, de Norman Stone, publicado en Madrid por Planeta en 2015, de 208 páginas, y que ambos documentos nos pueden permitir aproximarnos a la contienda. Bien, estimados, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que podamos conversar, ver si hay alguna duda, pregunta. ¿Todo claro hasta acá? Pueden escribirlo por el chat también en el caso de que tengan problemas con el micrófono, alguna duda, pregunta sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y también el término de los totalitarismos en Europa. No, interesante todo, profe, el tema de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es lo que más, es lo que quizás como alumnos de historia, los que vamos por historia, es lo que más conocemos, quizás lo que es más conocido por el tema Sí, de películas, cine, series, quizás. Es bien interesante el tema, pero todo bien, claro. sí, en este punto para los colegas de licenciatura en historia, recomiendo a las memorias. Se han publicado un número muy importante de memorias sobre la Segunda Guerra Mundial que recomiendo. Hay algunas que están en PDF, están traducidas y constituyen un documento primario muy importante. Como pueden ver, estos dos primeros años de la Segunda Guerra Mundial fueron muy rápidos, con movimientos muy importantes. Y si ustedes, si hubiésemos tenido una máquina para viajar en el tiempo y preguntado a las personas de los chilenos de 1940 o inicios del 41, casi todos hubiesen dicho Alemania iba a ganar la guerra. Parecía imparable. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, estimados, entonces les voy a enviar el material para que puedan tenerlo ustedes a su disposición. La próxima semana continuaremos dialogando sobre la Segunda Guerra Mundial en las partes 2 y 3, es decir, los años de 1941 en adelante. Y también les dejo la invitación para el día de mañana a los que puedan conectarse. Para mí ha sido un gusto, un placer, disfruto enormemente estos temas de las guerras mundiales, así que para mí es muy emocionante. Hasta pronto, cuídense mucho, nos vemos. Feliz noche. Que descansen y que estén Profe, bien con sus gracias. familias. Chao. Buenas noches, profesor, Hasta pronto. gracias. Que estén